Bueno, dos cosas que quisiera decir. Una, que tengo la impresión de que cuando el versículo es corto, nos sentimos que algo falta, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos que aprender a decir amén cuando la palabra de Dios nos habla. Y aunque el versículo, verdad, que es corto, y yo tuve hasta ese pensamiento y dije, ay, pero qué corto. Los hermanos se van a quedar con ganas de seguir leyendo, pero eso es bueno, y para eso vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy, como ya les dije al principio, como acostumbro predicar estos sermones de manera expositiva, ¿no? Hoy va a ser uno de esos sermones temáticos. Yo no soy muy bueno para ese tipo de sermones, pero sí les puedo decir que se pueden hacer bíblicamente, y es lo que queremos hacer, que sea bíblico, que sea según la palabra de Dios. Y bueno, queremos empezar con este versículo tan hermoso porque dice mucho. Ustedes saben que no tienen que haber muchas palabras para decir mucho. Ustedes lo saben, ¿verdad? Hay gente que habla mucho y dicen poco, ¿no? No saben eso. Y a veces que encontramos gente que con pocas palabras dicen demasiado. Pero la verdad es que la palabra de Dios tiene siempre palabras precisas. Dice, clamaré al Dios altísimo, un Dios grande, un Dios que se eleva, ¿verdad?, hasta la infinidad. ¿Hasta dónde es ese altísimo? Es infinito, usted y yo no lo podemos medir. Ese es nuestro Dios. Y hay una gran razón, entre las muchas razones por qué debemos declamar a Dios, es porque me favorece con tanta bendición, comenzando con su gracia y su salvación. Nos favorece cada día con su misericordia, con su amor. Es un Dios que nos da, nos favorece. ¿Saben que en el hebreo, una de las maneras de interpretarlo, ¿no?, de hacer la traducción al español, lo cual no es fácil, está diciendo al Dios que obra todas las cosas a mi favor o para mi bien. Así que es bueno saber eso, hermano. ¿No le anima a usted saber que Dios está haciendo no algunas cosas, sino todas las cosas para el bien de sus hijos? Bueno, hay dos maneras en que Dios se manifiesta a nosotros. Y una es por medio de su palabra y la otra es por medio de sus obras, las cuales son múltiples y de muchas maneras, ¿verdad? La gran gloria de las obras y providencia de Dios en la creación nos confirman lo que Él mismo dice o ha dicho en su palabra escrita. Y hay un gran deleite, y debe haber un gran deleite siempre en el pueblo de Dios, en observar, experimentar la providencia divina de nuestro Dios. Es decir, usted se pone a analizar y a ver y a pensar en lo que Dios ha provisto y provee, usted debe sentir gran gozo y gran deleite. La providencia de Dios no solo nos eleva al cielo, de muchas maneras, incluyendo con nuestras oraciones, pero también trae el cielo a nuestras vidas, a nuestros corazones, es decir, en el ahora, en el tiempo y espacio. Nuestro gran Dios, nuestro omnisciente y nuestro soberano Dios dirige, no algunas cosas, sino todas las cosas, y lo hace, hermanos, de manera providencial, para no solo su propia gloria, ¿verdad?, y su propia alabanza, sino también para el beneficio y felicidad y bienestar de su pueblo. ¿Qué les parece eso, hermanos? Si esto no debe darnos gozo, que Dios todas las cosas las obra, no solamente para su gloria, sino para el beneficio de sus hijos. Qué bueno saber esto, hermanos. Aunque todos en el mundo, aunque toda la gente del mundo, podamos decir mejor, estén ocupados moviéndose en forma contraria, es decir, moviendo las velas y remando en contra de los propósitos de Dios, Él de manera maravillosa va a obrar siempre y obra para el bien de los suyos, para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. Y este es el Dios que yo conozco en las Escrituras, mis queridos hermanos. Esta es la clase de Dios. Aunque yo reconozco y admito que tengo mucha incapacidad, enorme limitación para poder entender en grande
esta providencia de Dios, mis queridos hermanos. Sé que algún día el Señor nos va a revelar de una manera más excelente y vamos a ver muchas cosas, aún como decía Pablo, aún como fui conocido, ¿verdad? Pero sí es un enorme privilegio poder, es un placer para nosotros poder experimentar la providencia de nuestro gran Dios. Hermanos, fíjense cómo, cuando miramos al mundo, fíjense cómo el mundo, aunque no quiera, y aunque vaya en contra de todas las cosas de Dios, lleva y llevará a cabo siempre los propósitos de Dios. Esto es algo extraordinario de nuestro gran Dios. Aunque se opongan a ellos, es interesante y me llama la atención cómo Dios de todas maneras lleva a cabo siempre su voluntad. Aunque el mundo se resista, aunque la gente no quiera, Él multiplica su iglesia, aunque la persigan, aunque hagan que ella se esparza por todos lados. Es decir, aunque el diablo la azote, de todas maneras Dios siempre ha levantado a su pueblo en todos los tiempos y la iglesia es triunfante. Y Cristo lo dijo con toda claridad cuando dijo que ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, deleítase usted. Si está en Cristo, que sea un deleite en su vida cristiana el reconocer, el analizar la providencia de Dios. Y Dios quiera que Él nos ayude a nosotros a verla con más claridad cada día en nuestras vidas. Mientras que muchos estamos a veces frustrados con las cosas cotidianas y nos llenamos de estrés, que el Señor nos haga ver cada vez más y con más claridad su providencia. Así que entre los deleites, hermanos, se encuentra el deleite de conocer la providencia de Dios. Por eso repetimos el Salmo 57:2, clamaré. ¿Por qué no voy a clamar a ese Dios altísimo? Es el Dios que obra todas las cosas, y no algunas, sino todas las cosas para mí, para mi bien, para beneficio mío. Qué bueno saber esto, hermano. Miren, cuando David oró esta oración, David fue el que escribió esto, ¿no? Él oró esta oración, citaba, que está aquí en este salmo. Él estaba en peligro de muerte. El rey Saúl lo estaba persiguiendo precisamente. Se había llevado unos 3,000 hombres para encontrar y matar a David. Y miren cómo David clama al Señor. ¿Por qué clama al Señor con toda seguridad? Porque sabía que Dios iba a obrar en favor de él. Y él tenía esa experiencia y por eso da el testimonio. Dios respondió a esa petición. ¿Cómo respondió? Lo rescató de esa situación. Y Dios siempre contesta. ¿Cuántos creemos que Dios siempre contesta nuestras oraciones, hermanos? No siempre como queremos, no siempre como queremos. He oído muchas veces que lo ponen en 3 puntos, ¿no? A veces Dios dice no, a veces Dios dice espera, a veces Dios dice sí, ¿no? Bueno, eso es como un sermón bautista de 3 puntos, ahí lo tienen. Pero la verdad es que no siempre responde como nosotros queremos que responda. Pero Dios responde a sus hijos y a veces la oración la arregla, ¿verdad? El Espíritu sabe cómo arreglar nuestras oraciones, ¿no? Con gemidos indecibles, como dice la palabra. Pero el asunto es que esta obra de Dios es múltiple, es de una manera que no podemos medir, y es en todos los aspectos de nuestras vidas, no en las cosas grandes solamente. Desde las cosas pequeñas que le ocurren a usted hasta las cosas más grandes. Esto es lo que nosotros llamamos la providencia de Dios. La experiencia de David, de que Dios le ayudó en el pasado, le dio a él esperanza en el presente. Cuando usted analiza lo que Dios ha hecho por usted en su vida, en el pasado, esto debe de animarle a usted en el presente y estar seguro que ese es el mismo Dios que va a obrar en el futuro a favor nuestro, ¿verdad? Por eso podemos clamar a Dios. Entonces, bueno, los creyentes de hoy día podemos también pensar acerca de Dios
en las cosas que ha hecho. Puede pensar usted ahora mismo en cosas que Dios ha hecho por usted. Puede decir tantas bendiciones. Espero que sea una lista grande, que usted pueda analizar, pueda ver la bendición de Dios, la providencia de Dios en su vida desde la salvación y de ahí en adelante todo lo que usted ha podido ver en ese gran Dios. Hermanos, y Dios lo hace a través de la fe, el don de la fe que nosotros podamos ver. Ahora, claro que el pueblo de Dios no puede entender todas las cosas que suceden, es difícil. En ese camino, en esa trayectoria hacia el cielo, no podemos ver todos los caminos y todas las funciones de Dios, no lo podemos entender, ¿verdad? A su capacidad. ¿Ustedes creen que Pedro entendió todo lo que estaba pasando cuando Cristo le lavó los pies? ¿Recuerdan esa historia? Todos saben que Jesús le lavó los pies a los discípulos, pero Pedro se puso a hablar, como siempre uno de los primeros que salía a hablar, y cuando hablaba decía todo lo contrario a lo que el Señor quería que él entendiera. Pero miren, el Señor fue muy paciente con él y lo es con nosotros también. Y el Señor le dijo, ahora no entiendes, pero algún día vas a entender. Yo quiero que ustedes lo vean como el Señor con tanto amor se lo dijo en Juan 13:7. Le dijo, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás, ¿cuándo? Después. Ahora no lo entiendes. ¿Cuántas cosas quisiéramos entender y no las vamos a entender ahora? Pero el Señor dice en su palabra, la entenderemos, no sabemos cuándo. La mayoría de las cosas las vamos a entender y ver en el cielo. Cuando estemos allí vamos a ver todo. Yo estoy seguro que Pedro entendió muchas cosas después que vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el camino aprendió muchas cosas, pero otras las aprendemos, hermanos, cuando lleguemos al cielo. Además de la maravilla que vamos a ver y la belleza que vamos a ver en el cielo, pues también cómo fuimos traídos al Señor y cómo pudimos caminar por ese camino, por esa jornada, guiado por nuestro Dios. Lo vamos a ver clarito. Y es como cuando observamos las diferentes partes de un reloj. Y digo esto porque me puse a ver los otros días uno de esos relojes de pie, le llaman grandfather clock en inglés, que son altos así. Pero lo primero que vi realmente no fue eso, sino fueron las piezas que van por dentro. Y créanme, no tenía una idea de lo que yo estaba viendo. Yo vi todas aquellas piezas y no tenía una idea que para qué era y para qué servían todas esas piezas. Y después cuando fui mirando y me di cuenta que eso era lo que estaba por dentro de aquel reloj, pues comprendí, tuve una comprensión mayor para verlo, para entenderlo. Entonces, hermanos, cuando lleguemos al cielo algún día, vamos a poder ver todo juntos, de una sola mirada. Vamos a poder ver el plan entero de la providencia de Dios, es decir, cómo Dios obró con todas las piezas en nuestra vida. Qué maravilloso va a ser eso, ¿verdad, hermanos? Aunque nuestra vida actual es muy, vamos a decir, pobre en comparación con la visión que tendremos en el cielo, quiero decirles que todavía el Señor nos da a nosotros algo de esa dulzura, algo de esa comprensión para que nosotros la disfrutemos y podamos tener ese pedacito del cielo y podamos gozarnos y podamos ser agradecidos a Dios y entendamos algo de todo esto. Miren, le he puesto acá en la pantalla y quiero que ustedes lean conmigo cómo los ministros de Westminster en el siglo XVII definieron la providencia. O sea, una definición, trataron de poner en pocas palabras lo que es la providencia de Dios. Y miren cómo lo dice, miren cómo lo dice. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia.
¿No creen ustedes, hermanos? Tremenda definición dieron, ¿verdad? Y es la realidad, un Dios que es totalmente soberano, soberano en todas las cosas. Y Dios también sostiene lo que Él crea. Es decir, Él creó el universo, pero no lo dejó ahí, sino que Él lo sostiene. Todo depende de ese Dios. Dice la misma palabra que todo no solamente fue creado por Jesucristo, sino por medio de Él, y que Él sostiene todas las cosas, o todas las cosas se sostienen por Él. Así que el universo no puede existir ni operar si no fuera que Dios lo sostuviera. Por su propio poder no puede sostenerse. Dios tiene todo el control y el poder, y por eso es que vivimos, nos movemos y somos en Él, como dice la palabra. Así que Dios gobierna a su creación con absoluta soberanía y absoluta autoridad. Gobierna todo lo que acontece. ¿Usted lo cree? ¿Que tiene control de todas las cosas? A veces que el problema nuestro es que queremos nosotros tener el control. Y es ahí donde hay fricción, donde hay problemas. No confiamos en ese Dios que tiene control. Así que no sucede nada que esté fuera de ese alcance providencial de nuestro Dios o soberano Dios. Así que Él hace todo, las cosas posibles. Él hace que la lluvia caiga, que el sol brille. Él hace que surjan los reinos y los hace caer. Él tiene contado aún, como decíamos la semana pasada, los cabellos de nuestra cabeza. Así que el Señor tiene todo contado. Él sabe los días de nuestra vida aquí en la tierra. El Señor lo tiene todo contado, ¿verdad? Y hay una diferencia crucial entre la providencia de Dios y el destino, o que la gente le llama el destino. No es el destino, o es una fatalidad, o es, si tuvo suerte, no es una suerte, o es una fortuna. Bueno, la clave para entender esto, hermanos, o la diferencia la encontramos precisamente en tener una idea de lo que es el carácter personal de Dios. Si usted tiene una idea de esto, tiene una idea de lo que estamos hablando. Es decir, el destino, la gente dice, no, es el destino no tiene ojos para ver. La gente dice, o sea, está ciego en ese sentido. No, es ciego, no tiene. Y otros pues dicen, no, es una fatalidad. Es una mala suerte, como algunos dicen, ¿no? Pero fíjense, Dios es el que tiene la omnisciencia, es el que ve las cosas. En cuanto a la fatalidad, bueno, es impersonal esto, porque Dios es el Padre celestial de sus hijos que conforta a sus hijos. La fatalidad no tiene esa habilidad. La fortuna que le llaman, o la buena suerte, bueno, no puede hablar, no puede comunicarse, no tiene voz. En cambio, Dios nos habla, se comunica con nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es decir, la gente dice es el destino, es una fatalidad, etcétera, etcétera. Pero no hay fuerzas que existan, fuerzas impersonales y ciegas, que puedan actuar en la historia de la humanidad. Jamás. Porque todo acontece por la mano invisible de la providencia de Dios. Es decir, el Dios personal, el Dios real, la realidad del universo que obra, funciona. Él cumple su voluntad a través de las acciones. Fíjense este detalle que nos cuesta a veces trabajo entenderlo, ¿no? Él cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas, sin violar dichas voluntades humanas. ¿Cómo lo hace? Solo Dios lo sabe hacer. El ejemplo más claro y concurrente que podamos mencionar, lo encontramos en las Escrituras, en un caso que ya estuvimos estudiando hace poco, lo tenemos fresquecito, el de José y sus hermanos, ¿recuerdan? Aunque los hermanos de José fueron bien crueles y malvados contra él, fueron culpables de esa traición con su hermano o contra su hermano, lo quisieron matar, lo vendieron, hicieron todo lo que hicieron tan terrible, hermanos. La providencia de Dios seguía actuando a través de ese pecado de ellos. José, para hacérselo ver a ellos, en una ocasión, les recuerdo de nuevo la historia que hemos estudiado en Génesis 50:20, cuando estaban delante de José, preocupados porque José podía vengarse contra ellos, les dijo, ¿vosotros pensasteis mal contra mí?
Mas Dios, ¿qué hizo en medio de todo ese pecado de usted? Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos precisamente hoy. Dice, para mantener en vida, y dice a mucho pueblo, no solamente al pueblo hebreo, a los mismos egipcios y a los pueblos vecinos. Así que, hermanos, la providencia redentora de Dios puede obrar incluso a través de las acciones más diabólicas que puedan existir. ¿Qué les parece esto? ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? Que no importa cuán diabólicos sean las obras del enemigo, Dios puede obrar y puede manifestarse para bien en medio de todo eso. Usted puede pensar en una ofensa más grande cometida que la ofensa que cometió Judas contra Jesucristo. Fue algo terrible, bien diabólico, guiado por el diablo. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, fue algo determinado por Dios desde mucho tiempo antes. Fue, sí, un acto malvado, correcto, de parte de Judas, pero ese acto hizo que sucediera lo mejor que haya sucedido en la historia, la expiación del pueblo de Dios. Es algo maravilloso. Así que no es casualidad, ninguna casualidad que ese día sea conocido en la historia como el Viernes Santo, aunque fue un día oscuro, y entendemos, y el diablo se movió para hacer su obra tan maligna y tan diabólica. Entonces, hermanos, miren cuán seguros estamos en las manos de ese Dios de toda providencia, que ni el enemigo haciendo todo el esfuerzo y toda su obra maligna contra los hijos de Dios no puede destruirlo. No puede destruirlo. Dios tiene sus propósitos con su pueblo y con sus hijos. Qué maravilloso tener esta seguridad. Quiero comenzar el primer punto en esta mañana, mis queridos hermanos, y vamos a hacer una serie de preguntas hasta donde podamos, y bueno, lo continuaremos luego si no podemos obviamente terminar, pero quiero hacer una serie de preguntas que nos ayuden a entender un poquito más la providencia de Dios, ¿no? Miren, aunque Cristo es la cabeza de la iglesia, también Cristo es el gobernador del universo, de todo el universo, y es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tiene el control de todas las cosas que suceden, por supuesto, en el mundo, controla los eventos, todo lo hace en beneficio, como dijimos, de su pueblo, de su iglesia. Y el punto es que las obras especiales de su providencia no son meros accidentes. Todo está dentro de los propósitos de Dios. Y hay muchas personas que se identifican como creyentes, pero consideran las cosas como, bueno, casualidades, suertes, como si fueran eventos incluso naturales. Piensan que los asuntos de este mundo y de los hijos de Dios son gobernados por los asuntos, las causas naturales. Pero eso sería decir que Dios no tiene control de las cosas. Y la primera pregunta que queremos hacer es esto. ¿Cómo es que en tantas ocasiones el pueblo de Dios ha sido rescatado del peligro y del mal por un poder superior al poder de la naturaleza y hasta en una forma contraria al curso normal de la naturaleza? Todos sabemos las fuerzas del agua, las fuerzas del mar, que son capaces de inundar, ahogar todo lo que puedan. Miren lo que pasó ahora hace poco en Missouri. Qué triste, ¿verdad? Con ese llamado duck boat, bote de pato, no sé cómo se dirá en español, porque es como si fuera yo ni sabía que había eso, como si fuera una guagua que anda por la tierra, pero entra al agua. Claro que también es cierto que ese tipo de cosas uno las mira, se da cuenta que no tiene la fuerza para cierto viento y ciertas olas, pero el mar es brutal y no considera nada. Aún el barco Titanic lo hundió y cuántos otros barcos grandes lo ha hundido. Es decir, las fuerzas del mar cuando ha entrado y ha arrastrado pueblos que están en las costas, ha sido algo extraordinario su fuerza. Pero lo que quiero decir que a pesar de todo esto, mis queridos hermanos, el Mar Rojo
fue dividido en un momento dado por Dios. Y un muro de agua se formó a cada lado para que el pueblo de Dios cruzara sin ningún peligro y cruzara a salvo. Es decir, la mano de Dios, la providencia de Dios. No importa las fuerzas de la naturaleza. El fuego ardiente es tremendo, es poderoso, quema todo lo que pueda agarrar al máximo. Pero ¿saben la historia aquella cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, echó a aquellos 3 jóvenes, piadosos jóvenes, al horno de fuego? ¿Recuerdan esa historia? Con toda la fuerza y la intensidad de aquel fuego, dice las Escrituras que ni un cabello se les quemó, ni sus ropas olieron a humo. En cambio era tan poderoso aquel fuego que quemó a los hombres que estaban echándole leña a aquel fuego. Los quemó a todos. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de las fieras salvajes? ¿Quién se atreve a ir vamos a decir, a la selva y jugar ahora con los leones salvajes y los osos? Estas fieras matan, destruyen a cualquiera porque son poderosas y son ferozas. Pero ¿saben algo, hermanos? Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿recuerdan esa historia? ¿Cuántos? Todos conocen la historia. No vamos a decir nada extraño en este mensaje en cuanto a historias bíblicas. Ustedes las recuerdan, las conocen, pero la verdad es que él cayó allí, fue puesto allí y pasó toda la noche en amistad con aquellos leones. Leones hambrientos, leones que estaban preparados para devorar, que lo vimos después cuando precisamente echaron a aquellos hombres que hicieron todo aquello. El rey se enfureció, los echó a ellos allí. Los leones los descuartizaron, no habían ni llegado al suelo y lo hicieron pedazos. Fíjense si estaban feroces, pero se pasaron toda la noche en amistad con Daniel. ¿Quién estaba obrando allí si no era nuestro gran Dios, la mano providencial de Dios? Ese es nuestro Dios, tenemos a ese Dios de parte nuestra. Todas las cosas os ayudan a bien. La segunda pregunta es la siguiente. Si no son ordenadas por una providencia especial, la pregunta es, ¿cómo es que las causas naturales trabajan juntas de una forma tan extraña a veces, ¿no?, para el beneficio de los creyentes? Vamos a mirar de nuevo a la historia de José. Hay una serie de pasos, no las vamos a estudiar aquí, no ahora, pero hay una serie de pasos de la providencia de Dios a través de los cuales llegó a ser el primer ministro de Egipto. Y, hermanos, si uno de esos pasos no se hubiera llevado a cabo, no hubiera podido llevarse a cabo ese plan de Dios. Unas cosas tenían que venir con la otra, todas ellas, una detrás de la otra. ¿Recuerdan la historia de Esther? Qué maravillosa historia, si ustedes pudieran, léanse el libro de Esther. En tiempos de Esther hubo varios actos, creo que eran 7 actos de la providencia, las cuales fueron combinadas todas para producir la caída de Amán y salvar precisamente a los judíos de la destrucción. Providencia una detrás de la otra. Dios es capaz de hacer diferentes cosas para cuidar a su pueblo. Dios es maravilloso. Tal como aquel que trabaja, es decir, tiene sus herramientas y agarra la madera rústica y la convierte en una obra de arte, nuestro Dios, el más dotado del universo, con su obra en el taller de la providencia, obra para nuestro bien. La tercera pregunta: si los asuntos del pueblo de Dios no fuesen gobernados por una providencia especial, ¿cómo es que los medios más poderosos y astutos empleados por el hombre o Satanás para precisamente destruir a su pueblo no tienen efectos? Y en cambio los medios más débiles e insignificantes empleados para protección de su pueblo tienen éxitos. Qué Dios tan maravilloso, hermano. Bueno, tal fue el gran poder y habilidad usados por, recuerden, el faraón. El faraón intentó destruir
al pueblo de Israel, ¿de qué manera quiso hacerlo? Bueno, ustedes saben la historia. Y parecía que, la razón nos parecía que nadie podría escapar de esa fuerza, de ese poder. Cuando ustedes analizan la historia de los emperadores romanos, quienes conquistaron al mundo, ustedes pueden darse cuenta que usaron su poder contra la iglesia del Señor. Fueron perseguidores de la iglesia de Cristo, pero la iglesia sobrevivió. Y hermanos, si ustedes analizan, si el poderío romano hubiera usado solamente, digamos, una cuarta parte o una mitad de todo ese poder contra cualquier pueblo, lo hubieran destruido. Pero no pudo todo su poderío contra la iglesia del Señor. Dios hizo su obra y el Señor tiene sus promesas. Miren conmigo Jeremías 30:11. Creamos en la palabra del Señor. Dice, destruiré a todas las naciones, pero a ti no te destruiré. Lo único que el Señor hará con su pueblo, miren, un Padre amoroso lo que hace, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Es bueno que sepamos esa parte, ¿no? Lo quise poner ahí porque pudiéramos haber puesto la parte al principio del versículo que va con el tema y está muy bonita, pero no quería que se olvidaran de que Dios también, así como es de bueno con nosotros, parte de ese amor hacia nosotros es que nos corrige, nos disciplina. Ahora, es decir, Él nos promete protegernos, nos promete estar con nosotros y cuidarnos y hasta disciplinarnos, ¿no? Miren lo que dice Isaías 54:17, dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, ninguna. Así que, hermanos, fíjense bien, y a veces los medios que Dios escoge es algo increíble. A veces medios insignificantes. Ustedes recuerdan cuando Cristo vino al mundo, Él vino como el Mesías, ¿no? ¿Y qué hizo Jesucristo? Se fue a todos los pueblos para buscar a los grandes hombres de las cortes de los reyes, porque Él era el Mesías, para buscar lo mejor en el mundo. No. Fue a los fariseos y a los religiosos del mundo para escoger entre ellos, quizás a los escribas, a otros religiosos, hasta a los saduceos. No. ¿A dónde fue el Señor a buscar? Claro que Él dijo, voy a buscar lo que se había perdido, ¿no? A las ovejas perdidas. Pero fíjense que el Señor dijo, o hizo lo siguiente, escogió a hombres comunes. ¿Qué les parece? Lo débil del mundo. Lo débil del mundo. Hombres comunes. Los principales entre ellos, si recordamos, creo que eran pescadores, hombres que no eran de letras. Así que no tengamos orgullo porque tengamos un título, porque tengamos esto, o que seamos ricos, o una cierta posición. Ni significa absolutamente nada en las manos de un Dios grande, poderoso, providencial, que lo hace todo como Él quiere hacerlo. Y miren, Él cogió a estos hombres y los envió, no los envió a todos junticos para que se ayudaran unos a otros, los esparció, unos para un país, otros para otro, a predicar el Evangelio, y la iglesia de Cristo creció y prosperó. La providencia de Dios. La cuarta pregunta. Si todas las cosas son gobernadas por causas naturales y no por Dios, la pregunta sería, ¿cómo es que muchos hombres fueron convertidos del camino de las tinieblas por el camino, o sea, por el mismo camino que corrían ellos, o se precipitaban a toda fuerza, a toda velocidad? Y por supuesto que la primera persona que me viene a la mente es la historia del apóstol Pablo. Saulo de Tarso iba con toda su fuerza y con toda su velocidad a matar y a destruir a los cristianos. Iba por el camino a Damasco y allí el Señor lo tocó, lo tumbó, lo puso ciego por varios días. El Señor lo llamó y lo cambió y lo transformó. No importa cuánta fuerza vaya en contra de la obra de Dios, Dios la puede tornar para su propósito. Más tarde los judíos planeaban matar, no sé si ustedes recuerdan la historia esa en Hechos, capítulo 25, los judíos planeaban matar
Pablo, esto fue una ocasión que él fue prisionero, lo cogieron prisionero en Cesarea, pero supuestamente él tenía que ir de Cesarea a Jerusalén para ser allí juzgado, pero el gobernante Festo de pronto decidió, él no sabía nada de ese complot, por supuesto, pero él de pronto decide juzgarlo en Cesarea y no en Jerusalén, y aquello todo se deshizo, es decir, el Señor lo protegió. Seguro que muchos de ustedes han leído sobre el líder Agustín, un líder en el cristianismo de la iglesia primitiva, ¿no? Este hombre se dirigía a cierto pueblo para enseñar la palabra y iba siendo guiado por una gente que sabía en el camino. Él no sabía realmente el camino, pero llevaba una compañía que lo guiaba hacia ese lugar. Y algo sucedió en el camino que se perdieron, es decir, la gente que estaban guiando escogieron por un lugar y él se vio perdido y no sabía para dónde ir. Y de pronto empezó a ir por donde él entendía que debía de ir, pero llegó a salvo y sano al lugar que tenía que estar y llegó a tiempo. Después descubrieron que habían escapado él y los que iban con él de la muerte a manos de sus enemigos, quienes estaban esperándole precisamente en el camino normal para destruirlos. Hermanos, ¿quién puede dejar de ver el dedo de Dios en estas cosas? Dios es algo maravilloso en la manera que Él actúa. ¿Cómo lo hace? ¿Sabe usted de cuántas cosas nos ha librado Dios? Y ni sabemos. Por eso algún día vamos a ver todas las piezas juntas. Ahora yo no las veo, pero el Señor está obrando a favor de sus hijos. Los ángeles están trabajando, y pienso en la palabra overtime. Están trabajando día y noche a favor de los hijos de Dios. Hay una guerra allá afuera que nosotros no vemos, pero Dios se encarga de eso. Yo no tengo que salir a estar reprendiendo demonios por aquí y por allá, haciéndome la idea que yo soy, que tengo el control. No, yo confío en el Señor, mi relación con el Señor, y Él se encarga de todas estas cosas. Número 5 es que dice, si no hay una providencia dominante ordenando todas las cosas para el bien de su pueblo, ¿cómo es entonces que el bien o el mal que se le hace a su pueblo, o sea, que hay gente que actúa mal contra su pueblo, otros hacen bien a su pueblo, en este mundo, es retornado a quienes traen el bien o el mal sobre ellos? Algo que impresiona cuando vemos en las Escrituras cómo Dios le da bien a aquellos que obran a favor de los suyos y el mal que le viene encima cuando obran en contra de ellos. Me impresionó mucho hacer este análisis y es algo interesante en las Escrituras, pero yo le quiero dar algunos ejemplos. Claro que hay mucho más, hay qué sé yo, cuántas preguntas, 9 o 10, pero vamos a tratar de ir concluyendo, ¿no? Bueno, ustedes recuerdan cuando Faraón ordenó matar a todos los niños recién nacidos, ¿no? Entre ellos estaba Moisés, que fue salvado. Gracias al Señor que aquellas, ¿cómo le llamaban? Parteras, comadronas, ¿no? Parteras, no obedecieron al 100% esta ley, este edicto, y bueno, fueron salvos esos niños. Ahora bien, si ustedes leen la historia, no tenemos todos los versículos bíblicos, pero en Éxodo capítulo 1 ustedes van a ver que Dios se agradó de esas parteras y las bendijo a ellas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Rahab, que ocultó a los espías que habían venido a inspeccionar allí la tierra cuando iban a invadir a Jericó. ¿Recuerdan esa historia? Esa mujer fue bendecida por Dios y fue salvada cuando invadieron y destruyeron a toda la ciudad, a toda la gente. ¿Recuerdan la mujer tsunamita que fue bondadosa con el profeta Eliseo? Esta es una historia muy bonita. El problema, el asunto era que el profeta de vez en cuando pasaba y entonces ellos lo hospedaban con un poco de trabajo, pero bueno, ella decidió
que se le hiciera un lugar para que el profeta cada vez que pasara pudiera ser hospedado de una manera más adecuada. Dice la Biblia que tenía un aposento de paredes con cama, mesas, sillas y candeleros. Bueno, ¿cuál fue la provisión de Dios para esa mujer cuando la bendijo? Eso está en 2 de Reyes capítulo 4. Dice la palabra que le dio un hijo que ella no podía tener. Por ejemplo, Publio, quien era el principal de la isla de Milita en el Mediterráneo. No sé si ustedes recuerdan esta historia que hospedó al apóstol Pablo en aquel gran naufragio, terrible naufragio en las costas, aquellas costas rocosas de la isla. Como resultado, ¿qué hizo el Señor? Bendijo grandemente a este hombre, sanando de enfermedad a su padre. Y también sanó a otros en la isla. Eso está allí en Hechos capítulo 28. Así que en la misma manera que vemos que Dios le dio bienes a quienes sirvieron a los suyos, a sus siervos y a su pueblo, también Dios le pagó con castigo a aquellos que actuaron negativamente y que actuaron mal contra su pueblo. Por eso, hermano, yo siempre he dicho, hay cuidado de nosotros hacer algo en contra de la iglesia, en contra de la obra del Señor. Podemos estar en algunos desacuerdos, pero nunca obrar en contra de lo que Dios o la obra del Espíritu Santo. Recuerden la historia de Ananías y Zafira, lo que les pasó. Pero miren, hemos visto, por ejemplo, mencioné al faraón, ¿verdad? De que hizo esto con los niños inocentes que mandó a matar. Fíjense que estamos dando porciones de historia, pero donde cada parte encaja con el punto o la pregunta. Y aquí estamos diciendo qué fue lo que sucedió años después. Faraón ya vimos que quiso matar a los niños, ¿no? Y Moisés fue salvado, ¿no? Pero años después Dios mató en una sola noche a todos los primogénitos de Egipto. Ah, ¿se les olvidó eso? A Dios no se le olvidó eso. Dios tenía esa cuenta, ¿verdad? Lo pueden ver ahí en Éxodo 12. Recuerdan de nuevo a la historia que está en Esther, en el libro de Esther. Amán hizo una gran horca. ¿Recuerdan esa historia? Amán quería ahorcar a Mardoqueo, el tío de Esther. Un odio contra los judíos. Era algo terrible. Y ¿saben cómo terminó la cosa finalmente? Que el que terminó ahorcado fue él y todos los hijos de él. Es una historia impresionante cuando ustedes la leen completa, cómo todo fue cayendo por aquí, por allá, una serie de complicaciones, y Dios lo llevó todo a ese punto. Tenemos también en la Biblia la historia de Ahitofel. Mira, para aquellos mujeres que quieran tener un bebé, pues ahí tienen un nombre, Ahitofel. No. Nabucodonosor. Sí, porque a veces se frustran buscando un nombre para un niño, ¿no? Bueno, miren, Ahitofel, para que no se les olvide ese nombre, él hizo un complot con Absalón, el hijo malvado de David. Absalón, mire que le dio dolor a David. Y miren, este hombre parece que logró convencer a 12,000 hombres de su ejército dentro del pueblo de David. Imagínense, David era el rey y él haciendo esto en contra para destruir a David. Los convenció para hacer un complot para matar a David y por supuesto tenía ya convencido también a Absalón, porque Absalón quería tomar el lugar de su padre y todas estas cosas que ya ustedes podrán saber de la historia. Pero entonces cuando Absalón va a este otro nombre interesante, Husai, para decirle esto, porque parece que necesitaba ese apoyo de Husai entonces les hace ver cuán necio y cuán estúpido sería esa obra. Porque en primer lugar ellos pensaban que David era, no sé por qué, porque conocían a David, que era un hombre de guerra.
Ellos pensaban que David iba a estar durmiendo así entre el pueblo en esos campamentos tan fácilmente y lo iban a matar, pero este hombre le dijo, oye, ustedes no van a saber dónde está durmiendo David, lo más probable es que está durmiendo en una cueva, y además se han olvidado de que sus hombres son hombres valientes, hombres que no echan para atrás, hombres preparados, y si empiezan a caer ustedes van a saber lo que es bueno. Y entonces Absalón se detuvo, pero cuando llega la noticia a Isofel o a Aitofel, aquello parece que Dios hizo que lo enloqueciera. ¿Y saben qué hizo el hombre? Se ahorcó. Miren, para que ustedes vean todo esto en la historia bíblica, cómo cuando obran contra la obra de Dios, cuando aquellos que son del Señor, señores, esto es cosa seria. Esto es cosa seria para que no tengamos temor. Lo que ocurrió con Ananías y Zafira fue para que la iglesia tuviera temor de no obrar nunca en contra de la obra de Dios y del Espíritu Santo. Bueno, después de aquel cruel emperador Máximo, él ordenó, si ustedes recuerdan, él ordenó la abolición por completo del cristianismo. Cuando él hizo eso, dice la historia que él cayó enfermo en una cama y murió. Lo mismo que le sucedió a Herodes en los días de los apóstoles. Hermanos, cosa seria para pensar. Y algunas veces el pago del mal ha sido muy exacto, muy preciso. Tan preciso como esto que quiero que ustedes vean en las Escrituras. Ahí lo ponemos, Primera de Reyes 21, 19. Fíjense que le dijo a Nabot hasta este detalle. Quien fue muerto, se le dijo esto a Ahab. Dice, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Oye, con más detalle no puede ser. Bueno, ¿saben qué? Ustedes leen la historia. Eso mismo sucedió. Esto mismo sucedió. Exactamente. Entonces las Escrituras son hechas buenas por la providencia. Miren lo que dice la palabra. El que cava foso caerá en él. El que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Con la misma medida que medís, que dice la palabra, os volverán a medir. Así que hasta refrénese su lengua de condenar y sentarse en silla de escarnecedores. Tenga cuidado. ¿Hacemos otra preguntita? Es mucho tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo para luego. Hermanos, este tema es un tema interesante, ¿verdad? Y yo creo que el Señor nos habla de su providencia. Quizás la semana que viene, aunque tenemos más música, un tiempo de musical podamos dar, porque es poco lo que falta, lo podamos introducir ahí. Pero piensa en la providencia de Dios. Hermanos, piensen en esa grandeza de Dios como obra para nuestro bien, a favor nuestro, y tengamos confianza plena en nuestro Dios. Por supuesto que también vimos acá que mejor nos conviene estar en obediencia, en sumisión, sirviendo y actuando siempre a favor de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.